Amén. Dios me lo bendiga. Amén, gloria a Dios. Me alegro nuevamente de estar con ustedes. Es un privilegio que el Señor me permite de poder alabar junto con ustedes a nuestro Señor y que podamos recibir también la bendición que Él tiene preparada a través de su palabra en esta hora. El tema para este día es comisionados por Cristo, identificados por el mundo. Marcos 16, del versículo 15 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Y para ir adelantando, también les voy a decir que vamos a leer después, en medio de la enseñanza, vamos a leer el libro de los Hechos. Así que se va preparando. En el capítulo 2 y en el capítulo 11, siempre del libro de los Hechos. Amén. Amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Amén. Amén. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Vamos a orar. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que nos concedes en esta hora de acercarnos a ti, Señor, de buscar tu rostro, de invocar tu nombre, de poder estar ante tu presencia. En esta hora, Señor, hemos escuchado tu palabra, la porción bíblica con la cual iniciamos la enseñanza, la predicación de esta hora. Te pedimos, Padre Celestial, que hables a nuestras vidas, que traigas consuelo, que traigas desafío, y si también, Padre Santo, que nos reveles tu compañía constante con nosotros. Gracias, eterno Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. La porción que he leído, hermanos, son las últimas palabras de nuestro Señor Jesús en esta tierra. Nuestro Señor vino a desarrollar su ministerio y fue un ministerio de 3 años y medio, donde también Él preparó a los discípulos para que ellos continuaran con el trabajo que Él había iniciado. El fundador de la iglesia es nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. La iglesia ha sido fundada por Él y Él fue también que inició con el pregonar del Evangelio. Y también en su ministerio estaba contemplado que Él muriera en la cruz del Calvario. Y lo hizo por amor a nosotros. Ahora, en esta porción que hemos leído, vemos las últimas palabras de nuestro Señor Jesús después de que resucitó. Y como hemos podido escuchar, vemos que después de estas palabras Él fue levantado. Y fue levantado en una nube. Y ascendió a los cielos, y dice la palabra, y fue llevado a la diestra de Dios. Marcos 16, 19. Pero antes de esto, Él le da una comisión y le dice: id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa es la comisión que nuestro Señor ha dado a la iglesia, de pregonar el Evangelio. Y dice que de este trabajo que la iglesia está haciendo, de pregonar el Evangelio, de llevarlo hasta lo último de la tierra, dice que a estos, a los que se les está llevando el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. La palabra de nuestro Señor, la predicación del Evangelio, se extiende como un rollo de vida. Y les digo esto como un rollo, pues recordemos que antiguamente no existía la palabra escrita de esta manera. Se escribía en pergaminos y eran rollos en los que estaba escrita la palabra de nuestro Señor. Entonces la predicación de la palabra se abre como un rollo de vida para que todo aquel que la escucha tenga la oportunidad y tenga el acceso a la vida eterna. Pero nuestro Señor, para que esta oportunidad llegue y sea llevada hasta la última de la tierra, ha comisionado a cada uno de sus hijos, a cada uno de nosotros, para que pregonemos el Evangelio. Una labor que no la estamos haciendo aisladamente. Cuando usted pregona el Evangelio, cuando usted trabaja en la obra, cuando usted se afana en la viña del Señor, no está haciendo un trabajo aislado. Está haciendo un trabajo comisionado por nuestro Señor Jesús, pero también respaldado por Él. También ha dado al compañero, ha dejado con nosotros al compañero, al Paracleto, el cual es el Espíritu Santo. Por eso Él dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y aquí describe señales. Dice, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Con estas palabras nuestro Señor lo que está diciendo es que el poder de Dios está acompañando a su iglesia en el pregonar de su palabra. Así es, gloria a Dios. Estas son algunas señales que ha descrito nuestro Señor Jesús. En otra porción bíblica nuestro Señor Jesús dice, y mayores cosas que las que yo he hecho, dice nuestro Señor, vosotros también haréis. Entonces la iglesia va en una avanzada, pero también no va sola, sino que va con la compañía de nuestro Señor. Y después de estas palabras, aquí se despide nuestro Señor Jesús. Y es levantado en una nube, asciende a los cielos. Y dice, versículo 19, y se sentó a la diestra de Dios, es decir, del Padre Celestial. Y ellos, es decir, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Oiga muy bien esto. Ayudándoles el Señor. ¿Quién les ayudaba? Nuestro Señor Jesús. ¿Y a dónde está Él? En el cielo. Amén. Gloria a Dios. Él está en el cielo. Está a la diestra de Dios. Así es, amén. Y Él es el que ayuda a la iglesia. Aquí dice la palabra, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Gloria a Dios. Pero lo que quiero que veamos aquí es que al despedirse de nuestro Señor Jesús físicamente de esta tierra, no termina todo. Lo que comienza el trabajo de la iglesia, el período de la gracia de Dios para este mundo, para que a través del pregonar del Evangelio las vidas tengan acceso al perdón, a la salvación, a la vida eterna. Es la palabra de nuestro Señor la que llega al corazón. No hay otra manera de llegar al corazón del hombre, solamente la palabra de Dios. Por eso cada uno debemos ser un pregonero de la palabra, compartir la palabra. Nosotros llegamos a los pies de Cristo Jesús porque nos compartieron la palabra de vida. Así es, amén. Porque en su misericordia nuestro Señor, Él permitió que fuéramos expuestos a esta bendita palabra. Y al ser expuestos a ella, nuestro Señor tuvo misericordia de nosotros. Y la operación del Espíritu Santo nos movió al arrepentimiento. Aleluya, así es. Por lo tanto, llegar al corazón y que estos sean transformados a una vida nueva no depende de ninguno de nosotros. Nosotros solamente hemos sido comisionados para llevar la palabra.
ninguno de nosotros tenemos el poder para persuadir a las personas. Porque el único que tiene el poder para cambiar mentes y corazones es nuestro Señor Jesús. Y lo hace a través de su palabra y la operación del Espíritu Santo. Por lo tanto, no son ideas terrenales las que vamos a exponer para cambiar el corazón humano. No vamos a fundamentarnos en el pregonar ni echar mano de filosofías de hombre para tratar de cambiar el corazón o de transformar las sociedades. Solamente el pregonar del Evangelio de Cristo Jesús es el que puede cambiar los corazones, cambiar las familias, cambiar también las sociedades en las cuales vivimos. Queremos ver nuestras sociedades cambiadas. Pregonemos la palabra, compartamos la palabra. Así es, gloria a Dios. Involucrándonos en el llamamiento y la gran comisión que ha dado nuestro Señor Jesús, el cual dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y al irse nuestro Señor Jesús, la iglesia comenzó a hacer. Comenzó a realizar el trabajo de la gran comisión. La iglesia, decía, es una institución fundada por nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios, así es. Por lo tanto, la iglesia como una comunidad es un cuerpo que se identifica en sí mismo. Usted se identifica como miembro del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Se identifica con sus hermanos en esa hermandad. Y vemos que los discípulos, ellos comenzaron la vivencia, a partir de ahí, la vivencia del camino del Evangelio. Hasta este momento, cuando comenzó la labor de la iglesia en esta tierra, y se comenzaron a escuchar esas primeras enseñanzas, predicaciones, esos primeros sermones que los cristianos comenzaban a pregonar y daban testimonio de Cristo Jesús y exponían o comentaban de por qué había muerto en la cruz del Calvario, y que aquellas personas comenzaban a vivir un estilo de vida diferente y que predicaban un mensaje particular y uniforme cada uno de ellos. Al principio le llamaban los del camino. Así le llamaban a la iglesia en el principio, predicando el Evangelio. Y veían en ellos un estilo y una manera particular de vivir. Y voy a leer en el libro de los Hechos, capítulo 2. Amén. Y vamos a leer del versículo 44. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, gloria a Dios. La iglesia del principio comenzó a vivir un estilo de vida diferente, donde había y debe de haber una comunidad de amor en la iglesia, donde todos nos vemos por igual porque sabemos que cada uno de nosotros tenemos un valor en común. Gloria a Dios. Todos valemos el mismo precio, Así es, amén. el cual es la sangre de Cristo derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Esta iglesia del principio permanecía unida, al grado que describe la manera como ellos convivían. Hasta vendían sus cosas, las compartían, las repartían entre ellos. Bueno, fue un estilo de vida de la iglesia del principio. Hoy ya no se practica. Pero la palabra nos está diciendo aquí el amor fraternal que había y que debe de haber en la iglesia. De vernos como hermanos, de vernos todos con el mismo valor con el cual nuestro bendito Cristo Jesús
nos compró con su sacrificio en la cruz del Calvario. Esto llamaba la atención en las ciudades en las cuales vivía la iglesia, porque la vivencia que nosotros tenemos en las sociedades donde nos desenvolvemos da testimonio de lo que somos. Nuestro Señor, aparte de darnos la gran comisión para predicar el Evangelio, también quiere que seamos esos testigos de Él, de su poder y de su amor. Y nuestro Señor Jesús dice: en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué, hermanos? En que nos amamos los unos a los otros. Sí, es, amén. En eso damos testimonio de que somos discípulos de Cristo Jesús. Todo aquel que ha entregado su vida a Cristo es un discípulo de Él. Donde vamos cada día, vamos perseverando. Y vamos creciendo también y madurando espiritualmente, alimentándonos de la palabra. Y es lo que hacía la iglesia del principio. Pues dice que estaban juntos y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Ahora, mis hermanos, esta manera como ustedes y como nosotros, como la iglesia en general, estamos viviendo el Evangelio, es porque lo encontramos aquí en las Sagradas Escrituras. Usted se reúne en las células de hogar. Muchos de ustedes son anfitriones o anfitrionas y abren las puertas de su hogar para que se predique la palabra. Y vemos que de la misma manera la iglesia del principio, la iglesia apostólica, de esa misma manera también era como vivía. Dice la palabra que y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice en el templo, que para el caso de acá el templo es acá. Y partiendo el pan en las casas, en cada una de las células donde ustedes se reúnen. Sí, es por el Dios. Entonces esta manera de trabajar no es una manera que alguien se la inventó. Vemos que estamos trabajando y estamos viviendo el Evangelio exactamente a como lo vivían los cristianos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios. Y nuestro Señor respalda su obra. Y nuestro Señor está con cada uno de nosotros y en la labor que realizamos. Por lo tanto, vemos que este trabajo es un trabajo aprobado por Dios. Y que sigue la comisión que ha dado nuestro bendito Cristo Jesús. Para que se pregone el Evangelio, para que se hagan discípulos, para que se lleve este mensaje y que llegue hasta lo último de la tierra. Aleluya. Porque esa es la voluntad de nuestro Señor Jesús, que este mensaje llegue hasta lo último de la tierra. Y hay una palabra profética para esto. Y dice, de nuestro Señor Jesús, que dice, y será predicado este Evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Y entonces, ¿qué más dice? Vendrá el fin. Y nosotros creemos que Cristo venga pronto. Aleluya. ¿Cómo se cierra la Biblia? ¿Cómo termina la Biblia? Invocando a Cristo Jesús que venga pronto. Dice, ven, ven, sí, ven, Señor Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, dice la palabra. Invocando que Cristo venga. Amén. Y porque queremos que Cristo venga, queremos contemplar su rostro, pues somos de Él, pertenecemos a Él, hemos sido comprados por Él. Ansiamos ya estar en nuestra naturaleza espiritual y estar en la ciudadanía a la cual pertenecemos, la cual es la patria celestial. Gloria a Dios. Y esto nos hace a cada creyente ser diligente, estar dispuesto. Y si nuestro Señor nos llama a su obra, inmediatamente decirle, heme aquí, envíame a mí. Es la comisión de nuestro Señor Jesús, es la comisión de la iglesia. Somos la iglesia de Cristo, por lo tanto, para cada uno de nosotros es la gran comisión. Gloria al Señor. A cada una de nuestras vidas. Así es. Esta vivencia, esta manera de vivir al cristianismo es como comenzaron a vivir los primeros cristianos en Jerusalén. Y de todos es sabido que la iglesia al principio, y la iglesia siempre ha sido perseguida.
Siempre ha habido oposición a este trabajo que se realiza. Y los primeros cristianos sufrieron persecución por creer en Cristo Jesús, por dar testimonio de que creían en aquel que murió en la cruz del Calvario. Y vino una persecución. Y después de que murió Esteban, el primer mártir de la iglesia, mártir genuino, vino una gran persecución, dice la palabra de nuestro Señor. Y muchos cristianos tuvieron que huir y salir de Jerusalén. Y huyeron por diferentes lugares, por diferentes tierras. Pero cada uno en su corazón llevaba la buena semilla, y la palabra de esperanza, y la palabra de vida. E iban pregonando la palabra por todo lugar donde ellos iban. Podría haber sido uno, podría haber sido una pareja de cristianos, o un cristiano nada más, pero compartía la palabra, evangelizaba. Pero como para todos es la gran comisión dada por nuestro Señor Jesús les respalda. Les respaldaba a cada uno de sus hijos, que les había tocado huir de la persecución que había en Jerusalén. Pero iban pregonando la palabra, compartiendo la palabra, dando testimonio. Como nuestro Señor, lo que Él dice lo hace, lo que promete lo cumple. Y Él estaba respaldando a cada uno de sus hijos, a cada cristiano. Porque cuando usted entregó su vida a Cristo Jesús, nuestro Señor le tomó como hijo. Cuando usted entregó su vida a Cristo Jesús, nuestro Señor le tomó en serio. Lo selló con el sello del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestro Señor también le habrá de respaldar porque usted es su hijo, porque usted es su hija. Así es, gloria a Dios. Porque para usted son estas promesas. Para usted son estas promesas. Solamente tiene que ponerse en las manos de Dios. Mira lo que dice nuestro Señor Jesús. Y mayores cosas que las que yo he hecho, vosotros haréis. Y las mismas señales describe. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. También nuestro Señor ha dicho, todo lo que atares en esta tierra será atado en los cielos. Así es, gloria a Dios. Y todo lo que desatares en esta tierra también será desatado en los cielos. Porque Él nos ha comisionado. Y la comisión es para cada uno de nosotros. Por eso vemos que estamos continuando en la labor que nuestro Señor Jesús estableció. Y que la iglesia del principio comenzó a vivir. Por eso en cada casa, en cada célula, en cada reunión, ahí también está nuestro Señor Jesús. Así es, amén, gloria a Dios. Pues Él ha dicho, donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estaré yo con vosotros. Yo también tengo una célula en mi casa. Y también predico. Bueno, doy la enseñanza también en mi casa, todos los sábados. Y en mi oración particular, siempre cuando inicio digo, al Señor nos reunimos en tu nombre, para hacer efectiva la promesa de nuestro Señor Jesús de que Él está con nosotros. Así es, amén. En esta noche nos hemos reunido en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así Por lo es. tanto, Él está con nosotros. Aleluya. Él está aquí. Y Él ha escuchado su alabanza, ha escuchado su adoración. Y ha recibido la disposición también de su corazón en buscarle y en bendecir los pasos que usted ha dado para buscar su rostro. Y para bendecirles también en medio de la alabanza, de la adoración y de la palabra. Y mire que esta iglesia en Jerusalén sufrió una gran persecución y tuvieron que huir. Ahora voy a pasar al capítulo número 11. Pues sí, también capítulo 11 del libro de los Hechos. Y voy a leer versículo 19, desde el versículo 19. Y dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor. Amén. Gloria a Dios. Voy a leer también el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía.
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos, oiga muy bien, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Amén, gloria a Dios. Decía que la iglesia, en un primer momento, le decían los del camino, porque predicaban una nueva enseñanza, un nuevo camino. Pero esa manera de vivir, esa manera de practicar lo que enseñaban y pregonaban, cómo convivían ellos, llamó la atención aquí en Antioquía. Antioquía es ahora lo que es Siria, que no pertenece, pues Siria no pertenece a Israel, está muy al norte de Israel. Y hasta allá llegaron unos, pregonando el Evangelio. Y siempre viviendo en esa comunidad de amor. Y esto permitía que dieran un testimonio y que hubiera una observación de la sociedad de cómo vivían esas personas, del amor que había entre ellos, de cómo se cuidaban los unos a los otros, de cómo estaban pendientes los unos por los otros, hermanos, y se veía en esa comunidad que lo que pregonaban también lo practicaban, y hablaban y pregonaban acerca de la fe en alguien. Entonces ya no le llamaron los del camino, les comenzaron a llamar cristianos. Nuestro testimonio también impacta en la sociedad en que vivimos. Pueden quizás llegar a considerar los que no conocen a Cristo como poca cosa lo que estamos haciendo. Considerar como cosas sin importancia lo que hacen cada semana, y para algunos les puede parecer una rutina. Amén. Pero estamos practicando el Evangelio. Sí, amén. Gloria a Dios. Estamos siguiendo el mandato de Cristo Jesús. Nos reunimos en las casas y nos reunimos en el templo para adorar a Cristo Jesús, para adorar a Dios y para predicar a Cristo Jesús. También tenemos una vivencia como comunidad que, créalo o no, estamos siendo observados por el mundo que nos rodea. Así es, gloria a Dios, así es. Y es lo que sucedió ahí en Antioquía. Y ya no les llamaron los del camino, ahora les llamaron cristianos. Y ser cristiano es más que una denominación, es más que un nombre, como tenemos por acá. Es mucho más que eso. Ser cristiano es practicar el Evangelio de Cristo Jesús. Así es, amén. Haber creído en Él Gloria a Dios. y obedecer a sus mandamientos y dar testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios. Aquellos eran pequeños grupos que fueron esparcidos, pero fueron capaces de transformar todo un continente. Fueron capaces, por medio del Evangelio, de hacer caer a un imperio, porque iba acompañado del poder de Dios. Mucho podemos hacer, porque vamos en el nombre de Cristo Jesús. Así es, amén. Porque estamos haciendo, porque usted está haciendo la obra de Cristo Jesús. Y esta obra es aprobada por Él y acompañada por Él. Veíamos que cuando nuestro Señor Jesús dio las últimas palabras en esta tierra, dice que fue levantado en una nube y fue puesto a la diestra de Dios. Y la iglesia comenzó a pregonar el Evangelio y dice, y el Señor lo respaldaba. Y el Dios en el que hemos creído es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así es, amén. Gloria a Dios. Y el Cristo en el que hemos creído está vivo. Cristo está vivo. Así es, amén. Y está con nosotros. Gloria a Dios. Y Él nos acompaña. Y quiere que su palabra vaya acompañada de poder. Por lo tanto, para cada uno de nosotros es para usted. Es para mí. Si usted es un creyente de Cristo Jesús, si usted es un cristiano, si usted ha nacido de nuevo, a usted se le ha dado esta autoridad. Y algunos preguntarán, ¿y cómo sé si yo tengo
el acompañamiento. ¿Cómo sé si el poder de Dios está acompañando? ¿Quiere saber cómo probarlo? ¿Quiere saber cómo comprobarlo? Simplemente pruébelo. Use la autoridad. Porque el Señor está con usted. No tenga temor. No tenga miedo. No tenga timidez. Párese con autoridad. Proclame con autoridad. Dirija con autoridad. Predique con autoridad. Dé testimonio con autoridad. Cristo está con usted. Dios, así es. A veces tienen más autoridad los políticos. Tienen más autoridad los de las sectas con doctrinas engañadoras que el creyente. Cuando nuestro Señor nos ha comisionado y ha dicho, recibiréis poder. Cuando Él ha dicho, yo estaré con vosotros. Cuando Él ha dicho, mayores cosas que yo he hecho, vosotros también haréis. Porque yo estoy con vosotros. Dios, así es. Yo no le digo, porque aquí hay niños, yo no le digo que vaya a tomar cosas mortíferas, ni que vaya a tomar serpientes, porque no. Eso era únicamente para decirnos que el poder de Dios está con nosotros. Como les decía a los hermanos el día de ayer, sobre el apóstol Pedro que caminó sobre las aguas. Algunos han tratado de imitar al apóstol Pedro caminando sobre las aguas. No. Esa era una palabra específica para él en ese momento determinado. Cuando Dios le dice, esto vas a hacer. Y si Dios lo dice, entonces es porque Él va a acompañar. Pero usted puede orar por los enfermos. Y si el Señor le ha dado, todavía le está permitiendo usarlo más allá, usted puede también tener un ministerio para visitar enfermos a las cárceles o predicar el evangelio. Hay hermanos a los cuales el Señor los usa también de manera especial para echar fuera demonios. Pero usted también puede reprender en el nombre de Cristo Jesús. Así es, amén. Los demonios tiemblan ante el nombre de Cristo Jesús y ante la sangre de Cristo Jesús. Porque somos el cuerpo de Cristo. Así es, pero Dios. Y Cristo está con nosotros, pero también está en nosotros. Porque somos el templo y la morada de su Espíritu Santo. Aleluya, así es, amén. A mis hermanos y hermanas que están a cargo de privilegios, que dirigen, que llevan alabanzas, les digo, no tenga timidez, párese con autoridad. El Señor le ha levantado, el Señor le ha llamado, el Señor quiere llenar su boca, el Señor quiere usarle, el Señor le ha dado autoridad, el Señor quiere darle palabra, el Señor quiere que usted lleve aliento y consuelo. ¿Qué? Porque Él le ha tomado en cuenta. Por lo tanto, para cada uno de nosotros es la gran comisión. Nuestro Señor está con nosotros. Gloria a Dios, así es. Y nos damos cuenta que esta manera de practicar el Evangelio es exactamente como lo encontramos en el libro de los Hechos. Y si está descrito aquí, y si el Espíritu de Dios ha permitido que veamos, como en una ventana de tiempo, veamos cómo vivían los primeros cristianos, nos damos cuenta que así estamos viviendo la vida. Así es. Así es, gloria a Dios. Reuniéndonos en el templo y en las casas. Por lo tanto, no es algo antojadizo, ni un invento de hombres. Y el Espíritu de Dios ha querido que quede plasmado aquí, porque quiere que también nosotros lo vivamos. Sigamos adelante, mis hermanos. Aleluya. Sigamos viviendo el Evangelio. Cristo Jesús está con nosotros y Él quiere acompañarnos en cada labor que hacemos para su obra, hasta el día en que Él venga en las nubes a levantar su iglesia. Amén. Así es. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia sobre nuestras vidas. Sí, Señor. Que, Señor, tu misericordia nos rescató
Tu misericordia, Señor, nos acercó a ti. Nos perdonaste, Señor, nuestros pecados y nos has hecho tus hijos. Sí, Señor. Ahora, Señor, nos has comisionado para que llevemos esta palabra y para que vivamos, Señor, conforme a tus mandamientos. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a vivir conforme a tu palabra y que nos ayudes a perseverar y a perseverar en tu iglesia, en tu caminar, identificados como cristianos también, Bendito sea, Padre. como tus primeros hijos Aleluya, Jesús. allá en Antioquía. También que nosotros seamos identificados como cristianos, porque, Señor, tú estás con nosotros. Gracias, bendito Señor. Aleluya, Jesús. Te pedimos, Padre Santo, que a cada uno nos dé fortaleza para la labor de tu obra. Amén. Dando fortaleza, Señor, y danos la capacidad, la capacitación para pregonar tu palabra, para dar testimonio y trabajar en tu obra. Danos el denuedo, Señor, la autoridad, la llanura de tu Espíritu Santo, Amén, Señor. para que esta palabra, que cada uno de nosotros, cada uno, mi Dios bendito, de los involucrados en tu obra, vaya acompañada de poder, de la unción de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, te ruego, Padre Celestial, que este pueblo, en tus manos, bendito Dios, sea capaz de ganar toda esta nación para Cristo Jesús. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén.